Good morning, students. This is our last bimester. Este es nuestro último bimestre. We are going to work in the book Insights 2, Unit 2, with the page 34 and 35. Vamos a trabajar entonces este bimestre, que ya es el último de este año, con el libro de Insights 2 de la unidad 2, de las páginas 34 y 35. En esta presentación ustedes pueden ver dónde está el link del libro para que lo puedan revisar y yo voy a explicar y voy a dejar en esta grabación la explicación de lo que nos toca que trabajar en el libro. Para este grado, para cuarto bachillerato, vamos a trabajar la página 34 y 35 como parte de la ponderación de este bimestre del libro Insights, que son las páginas de color verde que dice Grammar, ¿sí? Que es la que tenemos ahorita en la pantalla y que ustedes pueden revisar cuando tengan el libro, puedan abrir el link del libro. Vamos a ver Grammar, la página de color verde, y lo que vamos a hacer acá es estudiar el verbo to be en tiempo pasado. El verbo to be en tiempo pasado, como podrán ver, según el cuadro de color verde, está la explicación, afirmativo, negativo y pregunta. ¿Cómo se utiliza was con she, he, it y were con we, you, they? Cuando es negativo le agrego en el apóstrofe la N y la apóstrofe la S, entonces es wasn't y weren't. Cuando hago pregunta lo paso al inicio de la oración. Was I, were we? Were you, was he, was she, was it, were they. Y cuando respondo en respuestas cortas y negativo y positivo, yes, you or we were, no, you or we weren't. Yes, I was, no, I wasn't. Yes, he is, she, it was, no, he, she, it wasn't. Yes, we were, y no, they weren't. ¿Qué van a hacer acá en esta página? Según las instrucciones de la presentación, vamos a copiar el cuadro de color verde de la gramática, copiar las explicaciones de los puntos negros y hacer el ejercicio 1 y 2 sobre completar con el verbo to be, was and were con respuestas y preguntas. Entonces, en el libro vamos a copiar el punto negro que dice they were only the two simple past form to be, lo que está explicando acá, donde dice que solamente hay dos tiempos pasados que son was y were. Luego, y las contracciones. Luego el otro punto que dice in question, en pregunta, va al inicio, que es lo que estaba explicando. Y luego vamos a practicar, hacer el ejercicio 1 y 2, que también copiamos y contestamos. La X azul y la chequecito azul dice que usted su respuesta es positiva o negativa. Sí, entonces, en la primera, el to be debe ir en positivo, porque es un chequecito. Entonces sería the girls, como es plural, were at the shopping mall. Marisa was in a bookstore. The students, negativo, vemos la X ahí, weren't in school. Mr. King, negativo, wasn't in the classroom. Y he, positivo, was at home. ¿Sí? Esto lo copiamos las 5 oraciones y las contestamos. 2, también copiamos las oraciones y las contestamos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Completar y haciendo las preguntas. Recuérdense que aquí nos dice en el cuadro verde que se pasa al inicio el to be. Entonces, depende de mi pronombre, yo utilizo was o were al inicio de las preguntas. Y voy a contestar porque también tengo que escribir el to be aquí al final de la respuesta corta. Se pueden guiar por las short answers que están en el cuadro verde, ¿sí? Esta es la página 34. Aquí les presento otro ejemplo, un cuadro de otro ejemplo de lo que es positivo, negativo y pregunta. ¿Cómo iría la tabla con los pronombres? I wasn't, was I. You weren't, were you. He was, he wasn't, he was he. She wasn't, was she. It was, it wasn't, was it. We weren't, were we. You weren't, were you. They weren't, were they. Vamos a la 35.
En la 35 vamos a utilizar el tiempo pasado siempre, pero con verbos regulares y irregulares, o sea, verbos que no son el to be, no son el verbo ser y estar. Cualquier otro verbo, jugar, estudiar, cantar, bailar, ¿sí? Pero resulta que estos verbos se dividen en dos, en regulares e irregulares. Entonces, aquí nos explica esta página cuáles son. Hay que copiar el cuadro B de la gramática de la lección 2 y 3, copiar explicaciones de las reglas de los puntos negros, igual que la página anterior, y completar los ejercicios 3 y 4. También en el numeral 4, regresar al ejercicio 2 de la página 28 y completar las oraciones y responderlas. Veamos entonces cómo va a ser. Vámonos entonces a la 34. Aquí tenemos entonces el Simple Past Regular and Irregular Verbs. Aquí está el cuadro verde, este lo vamos a copiar. Vamos a copiar la explicación de los puntos, donde dice regular and irregular verb have only one affirmative form in the simple past. Sim spelling affirmative forms o regular verbs. Estas son reglas, cómo los verbos se pasan a pasado. Dice que lo van a ir traduciendo, pues al mismo tiempo que lo copian, vamos a tratar de comprender lo que está diciendo, ¿verdad? Dice que estos tienen formas de escribirse y que se les agrega la D o la ED. Cuando, por ejemplo, vean lo que está en negrillas es la ed, o sea que su forma normal del verbo es cross, en pasado crossed, discover, discovered, play, played, sail, sailed, visit, visited. Cuando termina en e el verbo, solo agrego la d de dedo, lived and loved. Cuando termina en y el verbo, la cambio la y por la i latina y le agrego ed. Correct, study, studied. Copiamos el otro punto que dice regular and irregular verbs from negative, o sea, cómo se pasa a la forma negativa. Dice que se agrega el didn't. Aquí agrego el didn't cuando lo quiero poner en negativo y mi verbo no cambia. Entonces es he didn't apologize, he didn't steam bottle, I didn't say anything to him. Vean que didn't está antes del verbo que estoy pasando a pasado. Perdón. Y la contracción es did not. Mi contracción es esta. Simple past question did más subject más verb. Dice que para hacer pregunta usted tiene que utilizar el auxiliar did al inicio, el sujeto y el verbo. Entonces, did someone find the camera? Vea que el verbo find, el verbo get, el verbo apologize y el verbo visit no han cambiado. Está en su forma normal. Lo que cambio aquí es el did. Yo sigo hablando en tiempo pasado, pero estoy utilizando did para mantener el tiempo pasado y para hacer la pregunta. Tengo que utilizar un auxiliar. Mi auxiliar es did. Did someone find the camera? Did you get Ricardo's camera? Did Adam apologize? Did they visit Ellis Island? There is a list dice que hay una lista de verbos irregulares en la página 127. Se las voy a dar, se las voy a pasar para que la copiemos. Luego vamos a regular past, regular and irregular verbs. Aquí tenemos que hacer el ejercicio. Hagan los ejercicios. Copien los ejercicios del 1 al 6 y contestan. ¿Qué verbo va en cada oración? Si es corry, si es like, si es live, si es play, sail o visit. Pero acuérdense que va en pasado. ¿Sí? El verbo lo tiene que pasar a pasado. Se puede guiar de la lista que está en la página 127 para saber cómo se escribe el verbo. Y también de estas reglas que vemos abajo del cuadro verde. Son 3 reglas, ¿sí? Le agrego ed, agrego d o cambio la y por la i latina y agrego ed. Entonces, tengo que saber qué dice la oración para saber qué verbo voy a escribir. Christopher Columbus carry, like, live, play, sail o visit. Cross the Atlantic en 1492. Cristóbal Colón viajó o en este caso cruzó el Atlántico en 1492. Ese es navegar, sería el verbo. Entonces, carry es levantar, mantener, like, gustar, like, vivir, play,
jugar y sail, navegar y visit, visitar. El verbo aquí es sail, pero acuérdense que se tengo que pasar a pasado. Entonces veo y precisamente está aquí, miren, en la lista de los que les agregó ed. Entonces escribo sailed. ¿Sí? Y así me voy con las demás oraciones. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, comprender, traducir la oración, escoger el verbo que creo que es el que va y pasarlo a pasado. Con los irregulares son los que no los que cambian completamente. No le agrego ed ni de, sino que cambian. Esa lista es en la que está en el página 127. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es ir a la lista para saber cómo se escribe el verbo y aprendérmelo, ¿verdad? Para exámenes que me vaya a hacer más adelante, aprenderme la lista de esos verbos. Entonces, en la 7, the beacons, ver cuál de estos verbos va. Fair hair and blue eyes, ¿sí? Entonces, tengo que ver cuál de estos es el que corresponde, buscar cómo se escribe en pasado y copiarlo acá. Los dice que los vikingos, vamos a ver, que vienen, encontraron, fueron, tuvieron, hicieron o vistieron. El cabello rojo y los ojos azules. Entonces, ¿cuál de estos verbos iría acá? Vinieron, no. Encontraron, no. Fueron, no. Tuvieron. Pero have no es el pasado. Have no es el pasado. Tengo que ir a la lista de los 120, de la página 127 para saber cuál es el pasado de have y escribirla acá. Y así me voy colocando los demás verbos, ¿sí? Luego veo la 4. Look back and exercise 2. Regresa al ejercicio 2 de la página 28 y completa las preguntas y respóndelas. Entonces aquí tenemos que venir y utilizar el libro para y regresarnos a la página, dice 28, entonces vengo y busco la página 28 de mi libro y me recuerdo que yo hice algo aquí. Aquí hay una historia de estos chicos que fueron a una excursión y se le perdió la cámara a uno de ellos. Y entonces vengo y con respecto a lo que pasó ahí, vengo y hago preguntas. Entonces vengo y veo. ¿Qué dice en la primera? Dice, the group got to it. Entonces todo está en pasado. Por lo tanto, aquí mis auxiliares al inicio de la pregunta va a ser did. ¿Sí? Y mis respuestas van a ser con did o con didn't. Respuestas cortas o así. O sea, aquí, de aquí, miren, de esta parte del cuadro verde es de donde yo me voy a guiar. Este cuadro verde me va a servir para completar el ejercicio número 4, porque posiblemente hay verbos aquí que tengo que completar. Estoy viendo que no. Los verbos ya están. Go, ask, borrow, talk, say y find. Entonces, ¿qué es? Did. Entonces sería did. Al inicio de cada pregunta va did y la respuesta es yes, they did o no, they didn't. Yes, she did o no, she didn't. Yes, she did. Dependiendo si es positiva o negativa. Pero tengo que regresar a esa página para saber saber exactamente qué estoy hablando. Entonces, yo les voy a mandar la fotografía de la página 127 para que se apoyen y puedan contestar las preguntas. Como siempre, todavía no les puedo decir cuánto vale el ejercicio, pero si se dan cuenta aquí trabajamos bastante, por lo tanto le voy a dar una buena ponderación para que iniciemos bien nuestra zona de bimestre, ¿sí? Y solo para recordarles que es la página 34 y 35, que guarden todas sus evidencias. Si lo están haciendo en hojas, guárdenlas en folder. Y si lo están haciendo en cuaderno, el cuaderno que no se pierda, porque muy posiblemente nos pidan el portafolio que el Ministerio de Educación está solicitando a finales de año y hasta puede que le den puntos. Entonces, hay que guardarlos para que tengamos evidencia de nuestro trabajo, además de que me van a mandar fotos de lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces aquí sería en nuestra clase número 1, la página 34 y 35 que vamos a trabajar. Aquí, como pueden ver, está la grabación con explicación, pero si aún así tienen dudas, háblenme por el WhatsApp en horario de trabajo y espero que en este bimestre nadie se pierda para que nuestro punteo sea el mejor y ganemos el año con las mejores notas. Cuídense mucho. I'm glad to see you and see you the next week. Goodbye.